De nuevo, con ustedes en lo que va a ser el último corte, la última invitada por esta noche en Abierto por Vacaciones Feria de Yin 2021. Mañana no olvidemos que comienza ese gran acontecimiento y esperado por todos nosotros después del parón que tuvimos el año pasado a causa de la COVID. El alcalde de Yin, Ramón García Rodríguez, se acaba de marchar y nos ha dejado un importante mensaje, además y aparte de contarnos cómo han sido los preparativos de la feria, cómo es la feria que él espera. Pero su mensaje, y el que también al que nos unimos nosotros, es el de mantener la seguridad sanitaria. Hay que mantener la distancia, tenemos que utilizar la mascarilla en lugares cerrados donde no se pueda mantener esa distancia y también en lugares abiertos. Hay que seguir utilizando el alcohol para desinfectar nuestras manos y sobre todo muchísima precaución con todas aquellas personas que nos juntamos, que nos vamos a juntar en una feria que, aunque mermada un poquito en su presentación, va a ser muy similar a la que todos hemos conocido de siempre, y es lo que esperamos, que al final de la feria no tengamos que acordarnos de que hay un virus, una COVID, que está infringiendo un daño irreparable en nuestras vidas. Voy con la segunda invitada del día. Ella se llama Alia Taba. Es una activista siria que vive con nosotros, vive en Yin, y a la cual le voy a dar ya las buenas noches. Alia, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, por haber visto la alegría volviendo a Yin, la verdad. Eso es otro aire, otro respiro de esperanza para todos. Yo vengo de un país que está destrozado. Sí. ¿Me estás diciendo que encuentras esperanza en Yin en diferencia al país de donde vienes? A ver, primero tengo que decir que, aunque puede ser que soy la última, pero la triunfante, eso seguramente voy a estar. Y lo que es vivir bien aquí, me gustaría hablar un poco de lo que es Siria y lo que hemos hecho, sí, para que ustedes podáis también hacer una idea de lo bueno que habéis tenido en vuestros países, de tanto instituciones y médicos y preparaciones de educación y preparaciones de ciudadano. Sí, correcto. Vamos a hablar de ello, además me parece muy interesante, Alia, pero yo quisiera conocer a la persona que estamos viendo ahora, a la persona que lleva una hijab, es el velo musulmán, y llevas unas vestiduras, sí, las cuales nosotros a veces no sabemos, no conocemos su significado. Sí. ¿Te presentas, por favor? Sí, pues ahora voy a hablaros como musulmán. Entonces, se llama el hijab, es el velo islámico, es simplemente es pañuelo que tapamos el velo y que la mujer no se vea de ella más que la cara y las manos. Sí. En Afganistán o en países como Arabia Saudí, incluso en Siria, cuando nosotros, es un sentimiento que sale del corazón, es relacionado con la fe islámica. Cuando nosotros ponemos a rezar, ponemos el velo, no es por tener hombre a nuestro lado, no, es pues nuestra fe. Además, cuando ponéis una figura de la Virgen María, de la Santa María, la ponéis con un velo. Y cuando el velo es más simple, se nota más la fe más sensible, más espiritual. De mi país, ¿por qué me llevo esto ahora? Porque la mayoría de las mujeres en Siria desplazadas o refugiadas por la represalia del genocida Bashar al-Assad, la gente ya no tiene mucha ropa, entonces eso es lo más fácil para ponerlo. Vale, bien. Y además este es el color de la bandera la que utilizamos, que le falta estrellas. La bandera esta es la bandera de la independencia siria, sí, la que hemos adoptado para sustituir la bandera, la que tiene en lugar del verde rojo, que ya la vemos como sangriente. No es por separación ni división, es como estamos diciendo a Bashar,
hemos confiado en ti y ya estamos haciendo restart del Estado de Alia, Siria antes de Bashar. Quiero hacer un inciso. Hafez. ¿Eres mujer refugiada? Sí, yo soy refugiada. Lo bonito aquí, ahora me han preguntado por qué me encuentro aquí en Egin. En Egin es un ambiente familiar. Cuando estoy... no saben que estoy sola, saben toda mi vida. Se nota que estoy un poco alterada. Entonces, cuando voy a buscar algo del supermercado, las pendientes, la que tienen el corazón y la guapura, la que salen de su actitud y su cara, dejan un minuto para que hablaran conmigo un tema fuera un poco de lo normal, no solamente compra-venta. O sea, conversan contigo. Corazones para vosotros. O sea, sí, encuentras amigas. Sí, pero bueno, la amistad, vamos a decir, la amistad, no vamos a hacer las cosas como demandante, no, es el trato humano. Simplemente es que cada uno de nosotros tiene su ambiente, luego vuelve a su casa, a lo suyo, y no van a encargarse de mí, no es su trabajo. Pero el contacto de desahogar un poco y nos ha unido en la pandemia en alguna forma que la gente buena, la gente correcta, se sintió el mismo, que somos todos iguales y nos necesitamos el uno al otro en ese momento. El bichito virus es un virus que nosotros no lo queremos, tanto nadie quiere convertirse en radical, nadie quiere convertirse en algún malo que puede dañar a niños y a mujeres. Y ese bichito lo odiamos todos. No nos gusta el racismo, tampoco nos gusta el bichito este. Entonces nos unamos, nos solidarizamos y si me veían sola, porque ya hay fronteras, no puedo salir de ella, sí, dejan un minuto para hablar conmigo, para que tenga alguien como contacto personal. Alia, tienes una formación superior, tienes estudios superiores, sí, además una carrera muy importante, ¿me la recuerdas? Sí, la verdad, y eso es también otro porque encanto. De bichitos entiendes bastante. Sí, la verdad entiendo en genética. Eres bioquímica genetista. Sí, yo soy bioquímica de Siria y genetista de España. La oportunidad la que me dio España es venir aquí a estudiar genética. En Siria todas las becas tienen que estar parte del partido gobernador, del Ba'ath. Y para estar del partido gobernador hay que ser muy corrupto, no es tampoco, hay que ser buena gente o buen político o lo que sea. Hay que ser como son ellos, ¿no? Hay que ser paramilitar, no, es que ese es el tema. En el partido Ba'ath, dentro de ello su formación hay que ser paramilitar para conseguir lo mejor de las oportunidades que tiene. Y eso no existe, no somos así. Entonces, sí, pero he conseguido la beca a través de aprender el aprendizaje del castellano. Bien. Y he venido aquí luego luchando conmigo misma para poder continuar con esa beca. El caso que he venido queriendo estudiar diversidad biológica y me encontré luego con una vía que ni siquiera lo pude imaginar que existe, que es la terapia génica de oncología. Entonces, luego empecé en Murcia, luego terminé en Valencia. Al final las becas se han cortado, sí, entonces no he podido continuar, solamente hice la tesina y cursos de doctorado. Porque, sí. Alia, dentro de estos estudios que tienes tan importantes, ¿no has descubierto el por qué los seres humanos somos de distintas razas, somos de distintas culturas, de distintas religiones, pero después cuando se nos miran en nuestros genes, al final somos iguales y la maldad perdura y se mantiene de forma muy importante en el ser humano? Sí. ¿Eso tus estudios no descubren por qué? Pues dicen que hay algunos genes que actúan como predeterminada para el comportamiento, pero son genes se puede decir que de la gente verdaderamente antisociedad.
Bien. O sea, se puede saber que son gente que no son normales, pero el comportamiento en general se influye con que se puede modificar y se puede modificar mucho. Pero lo que se ve en las genéticas que todos somos iguales. Que alguien quiere decir que sus genes son mejores de otros, si se cierran entre sí, los genes empiezan a ponerse locos. Y si piensa que al ser blanco o al ser negro es mejor, el DNI funciona igual. Funciona así. Y cada vez con la naturaleza, utilizamos más la naturaleza, los genes se comportan mejor. Y cada vez que nos mezclamos mejor, eso lo que es una bofetada a cualquier racista que perdona, una bofetada. Bien. Que cuando intermezclamos hay genes que son malas que se van, o Sí. se van su desaparecen. Claro, puede ser que se... Pero otros perduran y ¿cómo Sí, están, Adija? sí, pero la mayoría de la situación que las genes malas se duermen. Adija, cuando se podía creer en Occidente, pues que Siria, Egipto, Túnez ahora, Afganistán incluso, pues cuando ha habido o se ha pretendido ahí un cambio, resulta que de golpe y porrazo nos encontramos con que esos países que nos parecen muy avanzados, ya no hacia el exterior, sino hacia sus propios ciudadanos, se convierten en países totalitarios, en países peligrosos. Sí. Tú te has presentado aquí esta noche y te estás presentando, o dices que eres activista siria. ¿Eso qué significado tiene? ¿Contra quién presentas tu activismo? ¿Qué es lo que no te gusta para que tú seas activista de...? Sí, primero he venido aquí a España en el 2010 porque había enviado una carta al Palacio Presidencial viendo que necesitamos las libertades, en general la que estaba dentro de la Constitución siria. Son 5 demandas que queríamos todos como pueblos, y Bashar nos ha prometido hacerla. El estado de alerta la que se utilizaba en contra del pueblo, que todo lo que tenemos que corregir y contra la corrupción tiene que pasar por Bashar, el visto bueno y luego salir al pueblo. Eso es otra forma de falsa estado, la que tenemos solamente Bashar y la clan. Sí. Y el primo, la mujer y su bandilla. Vamos, que la Constitución y las libertades no existen. Estaba paralizado. Por ejemplo, el derecho a manifestarse contra lo que queremos, no se puede hacerlo, si no se convierte en terrorista. Y ese término la que jugaba mucho a Bashar en la media europea. Él pretende aparecer como moderno, y Siria es socialista, pero el socialista no tiene nada que ver con socialismo, lo que conozco. Y eso es lo que a mí me hace, me gustaría hacer una hincapié, que exijo a los socialistas europeos y a los socialistas mundiales que paran de reconocerle como Estado socialista, porque ese no representa nada al socialismo. Luego, cuando se acercó en las épocas de los 2000 a Europa, pues se pretendió hacer un mercado semiliberal o semiabierto, juega con todo. Entonces ya la tendencia de los partidos derecha también parte de ellos están con él, porque pretende que está manteniendo o protegiendo al cristianismo, y eso es falsísimo. Tenemos nuestra herencia, lo que usted me estaba pincelando muy bonitamente. Verdaderamente en Siria, como yo soy de Damasco, y en Damasco decimos, tenemos el am y el jal, el tío paternal y el tío maternal. El tío maternal es cristiano. ¿Por qué? Porque el concepto no es verdadero, pero el concepto, porque los árabes de Siria desde hace 1400 años son cristianos. Cuando se convirtieron algunos al Islam, se quedaron algunos cristianos y luego ya musulmanes. Entonces,
Y yo no veo diferencia entre el cristiano y el musulmán. Y no Bashar lo que me enseñó esto. Ni Hafez, ni el Baas, ni el socialismo. Es herencia total de la que tenemos. A ver, cuando empezamos la revolución, empezaba la gente con dos vías. Primero, la gente que está formada, élites de políticos, y hicieron como sentada contra los detenidos políticos que se han hecho huelga de hambre sin abierta. Entonces le detuvieron, la llamamos del 15 de marzo. Sí, y luego, el 15 de mes. El 15 de marzo, la oleada del 15 de marzo, son gente formada. Y luego ha habido lo del sur de Daraa, que hemos hecho nosotros lo que llamo yo la prueba de algodón. ¿Cómo la prueba de algodón? A lo largo de 10 años, la cercanía de derechos humanos, la que se ha hecho formación y todo programa, billones de dólares se ha invertido en Siria para cambiarse de actitud, sobre todo se inculcaba en el derecho del niño. Entonces los niños estos han escrito unas viñetas en la escuela y detuvieron a los niños, a chavales desde 7 años a 15 años y a algunos que ni siquiera ellos quien han hecho eso. Le detuvieron un mes. Salieron torturados, salieron abusados, atacados sexualmente. Entonces esa prueba de algodón, la que llamamos, y luego atacaron al sur de Siria con tanques contra gente, no tienen armas. Y normalmente esta es... Contra la población. Contra la población. Y el primer cámara ciudadano ha salido de allí, que estaba allí diciendo, hablando con el ejército, ¿quién mata a su pueblo? Entonces, esa oleada la que llamamos 18 de marzo. Esta oleada, como se ha enfrentado directamente con lo que es poder militar, lo que yo doy mucha referencia a la totalmente contrario lo que existe aquí cuando estuve yo aquí en huelga de hambre. Sí. ¿Has estado en huelga de hambre en España? Sí, en Madrid en el 2011 y duraba un mes y me protegieron todas las patrullas de todo el día, 24 horas. ¿Te protegían, te acompañaban? Sí, para que no tuvieras ningún altercado, algún atentado. Han hecho dos cosas. Primero cogieron todos los documentos y controlaron todo. Sí. Eso es normal. Y luego también es que la última semana se me notaba que he bajado bastante, aunque no se me veía. El peso. Sí, y todo lo... O sea, Aliaj, eres también, luchas y tienes por meta los derechos humanos. Claro. ¿En Siria hay derechos humanos? No. ¿En España hay derechos humanos? Bastante, sí. Yo puedo decir, ¿por qué quito 2 o 3%? Porque se nota un poco la situación que está alterando un poco. Mi situación, por ejemplo, yo soy solicitante de asilo político desde el 2010 y lamentablemente me han hecho un asilo, protección de larga duración con todo lo que... o sea, se puede decir de protección, pero en una categoría que no es la mía. ¿No te han dado ese asilo político que tú crees o entiendes que debes de tener? Me dicen que tengo que ser famosa y además luego no me facilitaron abogado, no me facilitaron y la categoría en la que estoy en ella no tiene, estaban hablando de sexualidad y eso era verdaderamente para molestarme. Y cuando hablamos del COVID, estaba en un centro de refugiados, obligatoriamente me obligan a estar en el centro de refugiados. Y en el centro estaban en un dialecto de habla, estábamos hablando de lo que es Islam, el hijab y todo eso. Les dije que en España no hay un reconocimiento de derecho ya en el hijab, en el eso de libertad de vestimenta. Y vosotros, como me estáis atacando, parecéis a Bashar, a su padre, a su tío que vive ahora que no ha estado en España, el genocida Rifat, pues que soltó sus paramilitares para quitar el hijab de las mujeres en Siria.
Y les dije, el hijab, ¿por qué estamos hablando de virtudes? Si buscamos virtudes, defendiendo las virtudes, y para mí como mujer, el hijab, mujer musulmana, el hijab es la corona de la virtud. Y después de esto me han infectado en una enfermedad pulmonar y no sé cómo me ha llegado solamente ¿Han a mí. atentado contra ti? ¿Ya? Porque vamos a... pero Alia. quería hacer una declaración en eso muy importante. Eso es lo bonito en España, que hay gente que vea las cosas que no son correctas, actúan bien. He dejado una muestra de mi sangre porque cuando empecé a recuperar, yo soy bioquímica, entonces entendí que voy a tener anticuerpos. Y anticuerpos de alguna enfermedad que normalmente no sabía aquel momento qué es la enfermedad. Cuando después de años veía, yo soy muy de donar sangre, yo soy de esa mentalidad. Entonces veía en Plaza Sol la furgoneta de donar sangre, he vuelto a donar sangre, pensando que después de esos 7 años, si hubiera tenido un anticuerpo, ese anticuerpo va a estar comprobado que duraba esos 7 años. ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. Si es correcto, tiene que estar así. Pero por todo caso, tendrían mi sangre que ya... se puede saber, si es positivo o no negativo, pero yo creo que es positivo, es correcto que estoy inmune. ¿Qué dolor lo que pienso? Cuando veían algunas gentes aquí en Hellín con esta vestimenta, al primer año, cuando me vine en el 2018 desde Alicante, hay mujeres que imponen a mí para que yo quitase el velo o quitase esto. Hay mínimas, ni siquiera las señoras... Algunas personas te han dicho que dejaras de vestir. No empiezan a decirlo porque la gente en la calle le van a parar. Eso es lo bonito en España, que hay gente que no le parece correcto, entonces le hacen parar, pero ellas empiezan a decir, pues tienen miedo de mí como si fuera... hacen así miradas. Y luego, con la oleada de COVID, empezaron a decir que yo estoy contagiando con COVID y yo no pensaba, no imaginaba cómo lo voy a hacer, pero verdaderamente me están contagiando a mí. ¿Quiere eso decir, Alia, que aquí los españoles os hacemos sentir distintos, diferentes? Sí, y la situación está agravando más. ¿Somos racistas? Yo puedo decir, a ver, el problema, cuando mi corazón quiere decir no, mi mente quiere decir sí. ¿Por qué? Porque mi mente, cuando estoy en el trato oficial y tal y cual, con lo que es, pues encuentro con empleados que imponen su racismo. Pero la legalidad, la ley que, por ejemplo, me han protegido contra los asadistas, sí, lo hicieron sabiendo que hay un peligro. Son policías y esos son... Sí. Entonces, y sin barreras. Pero tú hoy caminas con seguridad por las calles de Hellín. La verdad... Porque creo que sí vamos a coincidir en que se te ve distinta en las vestiduras, no en otra cosa. Sí. Hellín, como la gente se conocen entre ellos, ¿qué se hace? Se pilla algún momento que no es correcto, me provocan. ¿Buscan tu provocación? Sí, esa parte de gente. Luego, o sea, son mínimos. Son mínimos. Y luego empiezan a hacer campaña con esto. Sí. ¿Has tenido discusión con alguna persona por eso, en público? Madre, sí, lamentablemente he tenido. Ayer fue con el guardia civil del juzgado. Sí. Incluso me atacó, o sea, se acercó físicamente, me quitó, por las buenas me iba a sacar, pero yo he tenido esa experiencia con Al-Nusra, me influyó, me hizo un poco más, con un poco de pánico del físico, de que alguien me ataque físicamente, pero a lo largo de esos 3 años me puse a ponerme más fuerte. Cuando me vino ese señor,
pues me agarré la pared y con lo que me queda de esfuerzo, porque yo soy asmática, Sí. me defendí. Y luego en el banco, ¿por qué estoy hablando del guardia civil? Era para mí asombroso que una guardia civil que haga esto, porque las figuras de policía, la que conozca yo, Sí. la mayoría absoluta, 99%. Pero tú no pretendiste algo que le No. obligara a actuar así. No, él vino y influyó. O sea, tú ibas a hacer tú ibas a hacer cualquier tipo de Sí, papel al juzgado. Sí, estaba hablando con la funcionaria Sí. y me estaba diciendo que puedo hacer un proceso a través por escrito. Y él vino a imponer que tengo que hacerlo a través del teléfono. Le dije que me ha dicho que puedo hacerlo por escrito. Voy a estar fuera. Por teléfono y baja. Y nadie le ha llamado. Él vino. Porque hay muchas cosas que la estoy denunciando. Por lo visto le parece... Sí. Eso es lo que es en INA hay que corregir. Son unas fotografías que estamos viendo. Sí. Las estamos viendo. Si no te preocupes que las estamos viendo. Es muy importante saber que cara al futuro hay algún tipo de amiguismo Sí. en el yin que impone corrupción. Alias, vamos a ir ya para ir finalizando después de conocerte, de saber y vivir. Siria, los países musulmanes, los países, en definitiva, musulmanes o no musulmanes, que están bajo la opresión de los poderosos. ¿Cómo se lucha contra eso? Estamos ahora lo que Perdona, estamos... ¿te acompaña? ¿Tienes muchos compañeros que tienen las mismas pretensiones que tú? Hombre, tengo todo el pueblo yo. Todo el pueblo. Porque tú vienes de Damasco. Sí. Damasco, bueno, además de ser una ciudad de sueños, dicen. Ay, sí. ¿Se sueña en Damasco? Hombre, sí, pero ya ha perdido bastante, pero sí. Pues qué Sí. pena que pierda, porque al parecer era una ciudad mágica. Gracias. Sí, ahora, o sea, no puedo decir. Allí la lucha es constante porque el presidente, tú le has llamado genocida, el presidente no se sabe dónde está. Aparece y desaparece, pues porque, bueno, algo pensará que debe, ¿no? Ya. Cuando hace esa situación. ¿Cómo se vive hoy, por ejemplo, en Damasco, en esa ciudad mágica? Allí los activistas, vosotros, la lucha que estáis contra el gobierno que no os gusta, ¿es una lucha constante? A ver, la respuesta de Assad, la que hizo en la oleada del 18, es muy expresiva que hace Assad. Sí. Los elitistas, lo que se supone que son activistas proformados como la mentalidad de activismo, se salvaron y se fueron a hacer instituciones fuera de Siria, y algunos que están dentro, pero él no iba contra esta gente directamente. Él iba haciendo oleadas de difamación a nosotros, de descredibilidad, y los ataques la que hizo de química, de ataque todo tipo de bombardeo, niega a hacerlo, aunque está documentado. Nuestro activismo, ¿qué pasa? Él pretende que en Damasco no hay nada. Yo no voy a decir que en Damasco hay. ¿Por qué? Porque las celdas, la que están matando a la gente, están en Damasco, principalmente en Damasco. Tenemos como mínimo 500.000 de personas desde el 2011, no se sabe, documentadas que le han capturado. Tenemos 50 y algo mil fotos de gente fallecida por tortura. Esto en Damasco. En un intervalo de 6 meses, de las 12 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Solamente mitad. Las urnas de quema de cadáveres. El ambiente, el aire de Damasco está mal. Sí. Y le han impuesto, y además le agradezco a la gente que han tenido esa conciencia europea, que imponían a Bashar que para los vehículos dentro de Damasco, porque la polución
del aire era gravemente grave porque utilizaba armas químicas como 150, peligrosa, la claro. sarina y las urnas la que quemaba la gente y el constante bombardeo. Ahora bien, si voy a decir a una señora de 50 años que tiene hijos de 20 años que van a la mili, ¿estás bien? ¿Me va a decir sí? ¿Me va a decir no? Ponemos nosotros en su lugar. Yo soy su voz. No hace falta que me lo digan, porque yo tengo 53 años. La mayoría de mi vida he vivido en Siria. Yo sigo estando en Siria. Y además cuando me fui esa época, me fui a Siria, me fui al norte para ver la situación que está. Sí. Para estudiar los refugiados, además para proponer unas cosas que tienen matiz, que entendamos la situación después del rompe del contrato social. Algo que también, como estamos en feria, os felicito que habéis conseguido la feria así de alegre, con el contrato social cerrado y arreglado, aunque tenéis algunas diferencias. Algunas diferencias, algunos que bueno, se pueden discernir, se pueden hablar, pero nos van a llevar a que mañana, a partir de mañana, también vosotros, quienes queráis, las personas que estáis, todo el mundo que esté en allí, mañana se puede divertir en la feria, de la forma que quiera, de forma religiosa, de forma civil, de forma familiar, como se quiera. Alias, pero según hablo contigo y según me cuentas y según sé quién eres, tu posición era una posición elevada, o no, o lo he malentendido yo. ¿En qué? Perdón, no. O sea, tú vienes de una familia, acomodada. Ya, sí, en general. A ver, mi familia sí es de gente decente, de gente... A ver, mi familia... Importante. Importante, sí. Pero es que me da... No me gusta decir eso porque no es adecuado. ¿No te gusta hablar o decir que tu gente es importante por aquello de que crees que pueden molestar a alguien porque tú seas importante? Porque tú eres importante. A ver, cuando me has contado tu historia, me has hablado del Palacio Presidencial. Me has hablado del Congreso, me has hablado de personas que son muy, muy importantes y son muy fuertes en Siria, incluso del presidente. El presidente que ha estado bien visto por Occidente, pero llegó un momento donde cambió. No, el caso que somos como pueblo, yo puedo hablar del pueblo, ¿por qué no hablo de la gente cómodamente o rica o lo que sea? Primero, hay dos tipos de gente rica en Siria. Primero, mi abuelo era gran comerciante, su trabajo llegó a China en aquellos momentos. Y era cofundador del Corriente Nacional, que es islamista nacional, quien ha nominado a Fares al-Juri como jefe de gobierno del primer parlamento después de la independencia. Sí, mi abuelo. Y además mi padre era fundador de la Liga de Abogados en Damasco. Y esto es el avance de la legalidad, de la separación de autoridades y tener voz de los abogados que como son frontera de la legalización. Bien, se iba entrando en democracia. Sí, antes de eso, en la época de Hafez Assad, el padre de Bashar, quien vino a destrozar todo eso. El nacionalismo lo que se hizo cortó mucho de la riqueza de mi abuelo, cortó bastante. Y luego cuando mi padre era abogado honesto, honrable, entonces no recibió ni sobornos ni daba sobornos, trabajaron para mantener la decencia dentro del cuerpo judicial. Todos los jueces decentes luego se encarcelaron. Mi padre falleció temprano. Entonces la situación, yo trabajaba y tenemos algo de cómodo, pero no son los otros ricos, los que están como a la época de Bashar, siempre tienen trabajo
con una figura del alto del Estado. Tiene que ser alguien del Mujabarat, o no se va a destrozar todo. Tengo un ejemplo de ello, un industrial que se llama señor Seif, le cogieron el hijo. Bien, tienes que ser sí o sí del mismo pensamiento que ellos. Eso se llama totalitarismo, ¿no? Yo veo el totalitarismo que, como estamos reconociendo que es un régimen, pero francamente no es régimen. No, el totalitarismo no es un régimen, son unas ideas que te llevan a aquello. Ya, si vamos a describir el partido Baath, puede ser llamarlo totalitario si no entramos en los detalles, porque todo lo que es monograma o lo que sea, su estructura viene desde arriba, sí, aunque es socialista, viene desde arriba abajo, y si alguien no le reconoce votando, pues se va a ir a seguridad, le van a capturar. Pero hay que entrar en los detalles, cómo elegir estas figuras. Cuando hicieron el nacionalismo baathista, sí, no voy a entrar en el Baath porque no soy baathista, no he entrado en eso, aunque pensaron que yo soy baathista, todo el mundo. Yo no tengo nada que ver con eso, ni mi familia. Unas empresas que eran privadas, al nacionalizarla, confiscarla para quitar los burgueses sirios o damasquinos, trajeron gente sin formación y los pusieron como directoras. Así hicieron en todos los ministerios también luego. Entonces se ha bajado, retrasado Siria hasta por los suelos. O sea, el pueblo era mucho más inteligente que el Estado. Imagina que la profesora de la universidad, o el profesor de la universidad era profesor porque ha conseguido doctorado de una X universidad rusa, sí, pero él verdaderamente se fue ahí a formarse como político de la política de comunismo y tal y cual, y viene contra el comunismo, viene socialista, pero es contra el comunismo. Va a aprender comunismo y viene contra el comunismo. Y nos daba clases de formación vegetal. Alia, vamos a ir ya finalizando, se nos acaba el tiempo y te quiero hacer una pregunta, aunque primero te voy a pedir permiso para hacértela, te voy a pedir permiso si me quieres contestar a una pregunta política de la situación de España. ¿Me quieres contestar a ella? ¿Te la puedo hacer? Sí, pero si bueno, yo te la hago y si puedes me contestas y si no, pues no me contestas, ¿vale? Y así quedamos mejor. Me has hablado del nacionalismo, vienes de un país que lo está sufriendo, vienes de un país que está desunido. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué puede pasar en España? ¿Qué nos puede suceder a los españoles si el nacionalismo que hoy se está presentando en Cataluña, la independencia que se quiere realizar allí, se llevará a cabo? ¿Es bueno que Cataluña se separe de España o no? A ver, es una pregunta muy difícil. Yo voy siempre por lo que es las urnas, lo que dice. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que dice el pueblo es mejor en lugar de la lucha. Siempre la democracia está formada por diálogo, debate, negociación, ceder. Luego, ya no nos gusta. ¿Eso se está produciendo aquí en España, en tu opinión, o no? Creo que se está haciendo demasiado agrio. Vale. O sea, pero ¿Hay mucho enfrentamiento ya? Demasiado enfrentamiento, hay demasiado. ¿Crees que en cualquier momento la situación catalana puede saltar a las armas? Bueno, no, yo creo que, a ver, hay que tener formación dentro del partido para tener eso. Pero lo que ocurre, lo que veo que la gente se está poniendo demasiado agria contra... Agresiva, exactamente. Sí. Agresiva. Sabes que hoy hay límites. Sabes que hoy hay un montón de protestas en Cataluña porque se ha detenido en Italia al que era presidente de Cataluña, Puigdemont. ¿Lo sabías? No. Pues ha sido detenido en Italia con una orden de un juez español.
Ya. Y por lo visto, Cataluña está agitada hoy. Pues verdaderamente, si estuviera en la Claro, no detenía a ese señor. Tu vista es distinta porque tú sabes lo que es un país en guerra. Ya, y además, sí, porque ya yo valoro mucho ahora las ideas, la importancia de conservar el debate de ideas. Tú, al discurso lo que quieras. Por ejemplo, en Estados Unidos, Trump ha hecho muchos discursos que le parece que estaban mal, ¿no? Y era tóxica, pero las instituciones estaban muy bien. Se conservó Estados Unidos por las primer amendment, segundo amendment de la Constitución. Se conservó. Y luego, eso como si fuera una vacuna. Sí. Sí. La vacuna es... El Estado funciona, sí, aunque un presidente no funcione. Depende. O dos presidentes o tres presidentes. Eso, el problema... A ver, estamos en una época, tenemos que verdaderamente reevaluar qué es el discurso político, qué es la certeza política, qué es la decencia o transparencia política. ¿Por qué? Porque en la época de los liberales estaban contra de la guerra, por ejemplo en Siria, hemos sufrido muchísimo y no han querido hacer una guerra. Sí. Luego hicieron 5 guerras, luego hicieron una guerra mundial contra un grupito. Era muy evitable lograr a contenerlos antes que se formaba el ISIS. Entonces la gente que tiene un discurso político correcto no han hecho lo correcto. Mientras cuando vino el señor Trump, lamentablemente ha agravado varias cosas. Sí, yo estoy totalmente en contra de lo que es el racismo, lo que hizo, el discurso contra la migración, pero verdaderamente habló de lo que piensa la gente. A ver, sin tener las instituciones bien formadas, va a ser mal. Pero si está en los debates, normalmente en los contenedores de pensadores, normalmente se habla así, se habla todo, se abren todo. Sí. Pero cara al público, eso ya es otra cosa. Hay que guardarlo un poquito. Sí. Pero quiero terminar... estaba así para finalizar. Sí, quiero terminar con una cosa. Que yo antes de 10 años, yo veía el debate político en Europa estaba paralizado. La gente se ha incomodado mucho. La izquierda ya no tiene mucho debate, muchas cosas para hablar de ello. El derecha se ha quedado la izquierda sin ideas. No hay novedades. Se ha quedado sin ideas. Exactamente. Y la derecha lamentablemente está haciendo un poco más duro el debate. Sí. ¿Hacen una oposición de confrontación? De confrontación, eso es lo que yo iba a decirlo. Y ahora con la gente joven se ha vuelto otro tipo de confrontación. Entonces, ¿a qué vamos? Entonces, ahora con la nueva generación de todos, ¿sí? Creo que es una oportunidad para que ellos pueden ver algo nuevo. Entonces hay que bajar un poco las confrontaciones por los mayores. La agresividad que hay, hay que bajarla. Exactamente. En mi país, te hago una pregunta, Alia, lo que exigimos en Siria que no se reconozca lo que son falsas elecciones de Assad, porque esta constitución no es correcta, la hizo él. Sí. El pueblo sirio, más de la mitad de ello está fuera de Siria. Tenemos la parte de los kurdos, la que es el norte, coincide como en Cataluña. Los kurdos están en el norte, ¿sí? Y Estados Unidos está promocionando la división, pero es un estado racista dentro de lo que es Siria y además que todavía la gente se está sangrando. Sí, la diferencia... Exijo que no se reconozca las elecciones y también no reconozca como Partido Socialista, porque Izquierda Unida está diciendo que porque Assad ha apoyado a Palestina, entonces está pasando factura por Israel. Eso no es correcto
Y yo critico a los palestinos que no han hecho cara, los izquierdistas de Palestina no han hecho cara contra esta mentira, han abusado del pueblo sirio. Alia, ya te hago la última pregunta, discúlpame, hay mucho para hablar. Hay mucho para hablar, pero no tenemos el tiempo que tú necesitas y que a nosotros nos gustaría escuchar. Una última pregunta, y es una pregunta fuerte, es una pregunta pues complicada. ¿Qué piensas como refugiada que eres, como mujer musulmana, como siria de nacionalidad? ¿Qué piensas del partido español Vox? Lo que yo me gustaría llamarles la atención a la señora, puede ser que ha cambiado de postura, pero la señora que ha dicho que los musulmanes por su modo de vida o nuestra ropa que nos contagiamos, ¿sí? No señora, nosotros no contagiamos más que el cariño y el amor. Eso fue aquí en Ellín. No, era en el palacio en Madrid. En Madrid. Una señora de Madrid que te dice aquello. Sí, lo has contado antes, pero no, ella lo ha hablado en el Congreso. Ay, vale. Perdona. Me estás hablando de una diputada. Sí. Y de una diputada conocida. Sí, pero yo... Por el partido que te acabo de preguntar. Sí, pero a ver... ¿Es la señora Monasterio? Sí, efectivamente. Claro, es que aquellas declaraciones, yo por un momento pensaba que había sido una ciudadana que te había dicho en la calle, pero no. No, lamentablemente no. Pero yo creo que la gente de Vox aquí en Ellín, cuando ven que nosotros como nos queremos a la Virgen María como ellos lo quieren, entonces ¿para qué nos vamos a confrontarnos? Sí. Y además que no nos preocupa ocupar ni Roma ni nada, eso es una falsidad de promoción para hacer esto. Te quedas con la devoción simplemente, no quieres estamentos. Sí. A ver, como yo no he oído hace poco qué dicen, no sé, no estoy al tanto, sí. Pero la gente de Vox en Ellín, yo no he tenido contacto, sepa de ellos, no creo. No sé si puede ser que nuestros vecinos, que hay alguien de Vox, no. Sí, los hay. Ya, pues el racismo no es correcto. El racista es una persona irresponsable y una persona que ve que hay algo malo en lo que todo no es malo. Aquí en Ellín de momento y no es público, si no sea a nivel más, a un círculo menor, no lo sé. Públicamente aquí hoy no existen esos disparates en ningún político de aquí de Ellín. Ya. Ni en socialistas, ni Partido Popular, ni Vox, ni Izquierda Unida, no. Ya. Ni Ciudadanos. Por cierto, y la gente, lo que deduzco, que son más bien de Vox, dentro del cuerpo policial, lo que tengo visto, que están buscar la ley, ¿no? Sí. A veces yo no sé si es Vox o no, pero el racista a veces impone que la ley se cumpla, pero en lugares que no hace falta tanto. Entonces se nota un poco la rigidez y llega a ser un poco falso. Hay al estar en policía, no en Ellín, en otro sitio, el policía me hizo pensar que es de Vox y ya, no digo algo que no era, o sea, no es, me trató bien. Aliás, y me respetó. Las ideas están en todos sitios. Ya. Están en la televisión, pero en la policía, a veces es en la iglesia. La falta de diálogo, la falta de exponer, cuando cerramos los oídos y nosotros sabemos todo, solamente lo nuestro, esto es lo que agrava la situación. Lo que iba a decir, que a lo mejor ella después de hacer este discurso, puede ser que ha cambiado y la gente ya ve que eso no es correcto. Y además cuando voy a hacer hincapié a la donación de sangre la hice yo en Madrid, no es porque Madrid es
es cristiano. ¿Sabes que lo aquí en hice Ellín, por todo el mundo. ¿sabes que en Ellín una vez al mes vienen la hermandad de donantes de sangre para donar sangre? Sí. Vale, era por si estabas informada. Ya, pero Antes se hacía en el hospital y Ya. ahora se hace en el centro de día de la Avenida de la Constitución. Ya, pero ahora mismo el problema cuando hice las donaciones hay gente que es que me están difamando, entonces leyeron el informe ¿Sí? según lo que quieran. Vale, y tu sangre enhorabuena. Alias, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros este rato donde nos has contado la situación que se vive hoy en Siria. A la vez hemos tocado un poquito lo que también se vive aquí en España. Llevas al cuello, llevas un fular, llevas una bufanda Sí. con los colores sirios, pero con matices, los colores de la libertad, según tú. Porque Según la millones de banda roja que se quiere imponer en la bandera siria, para ti es sangre. Ujú, ya. Es así, ¿verdad? Como lo Sí. has contado. Sí, lo ha convertido en sangre. Alias, muchísimas gracias, encantado de conocerte y aquí nos encontramos y esperamos que los sellineros no tengas el concepto de que somos racistas ni discriminatorios con nadie, porque unas ropas que no nos hagan distintos. Efectivamente, muchísimas gracias para ustedes y muchas gracias por también tener un ambiente tan amistoso, amoroso con todos. Bueno, mira, me gusta que digas que te has encontrado con cordialidad aquí en Televisión Ellín. Sí, pues verdaderamente es así. Es muy ambiente cordial y usted ha hecho mucho esfuerzo para entender y aprender Sí. y de preguntar y también controlarme un poco porque si no me paso hablando. Para eso. Y doy las gracias también a las chicas que dedican esos 30 segundos de su tiempo para mí. Son más valiosas que unos... Vamos a recordar que son las chicas de los supermercados de aquí de Ellín, sí. que son atentas con Alias y se acercan para hablar y conversar durante un tiempo. Cuando me vean mal. Muchísimas gracias, suerte. Suerte. Muchísimas. Señoras y señores, que nos marchamos rápidamente, que es viernes 24, estamos ya a punto de saltar el día para el día 25, nos vamos de feria. Nos vamos a bajar ahora, tal y como terminamos con Alias, nos vamos a la feria para divertirnos, para pasarlo un poco bien y mañana no olviden ustedes que a partir de las 9:30 ya tenemos la programación especial de feria con todo lo que acontezca en el recinto ferial y en sus alrededores. Y si ustedes nos quieren contar algo, búsquennos en la feria que nos van a encontrar. Buenas noches, feliz Feria de Ellín 2021.